que le aplicó a cerca de 15,000 de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en una comunidad que ronda los 290,000 estudiantes. ¿Qué fue lo que encontraron en estas preguntas que se le realizó a la población estudiantil? Para eso tenemos en la línea telefónica al presidente de la organización, Javier Armenta, quien nos va a platicar cuáles son los hallazgos de este documento que se perfiló el fin de semana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Omar, muchas gracias por tu tiempo y por brindarme un espacio con tu auditorio. Y bueno, sí, a la mera orden para platicar de ese tema. A ver, platícanos cuáles son los principales hallazgos de este documento que presentaron. Bueno, de manera general, contextualizar a las personas que nos escuchen de tu auditorio, la consulta la hicimos por medios electrónicos porque no podíamos salir a la calle y lo contestaron las personas desde su celular, su computadora. La encuesta consistía en 4 partes. Primero, en el aspecto económico. Segundo, en el aspecto académico. Tercero, en el uso y consumo e implementación de tecnologías en el aprendizaje. Y cuarto, salud mental. Es muy importante contextualizar también que esta consulta fue levantada en la segunda quincena de marzo, cuando teníamos entre 5 y 10 días de confinamiento y cuando varias cosas todavía aún no sucedían. Entonces, ¿qué nos dio resultado en cada uno de estos aspectos? 1 de cada 3 universitarios trabajan, prácticamente es el promedio, y de estos, el 60%, más o menos, tuvo algún impacto en su ingreso a raíz del COVID. Algunos los despidieron sin goce los descansaron sin goce de sueldo, algunos ya se terminó su fuente de ingreso o su trabajo. Eso en materia económica, que es un impacto importante. Por otro lado, en el aspecto académico, un porcentaje muy importante de los estudiantes tenía incertidumbre de no saber cómo iba a ser evaluado su semestre. Bueno, la semana pasada la autoridad, el rector y el coordinador académico dieron un planteamiento en esa materia, por eso tal vez este fenómeno pues, ya sea distinto, pero más del 80% tenía incertidumbre de cómo iba a ser evaluado. Y algo muy interesante, muy revelador, es que pues tenemos claro que ninguna universidad pública estaba preparada para de un día a otro mudar a un 100% de educación virtual, en línea. Eso es cierto, por eso entendemos el tema. Sin embargo, pues bueno, también tenemos una realidad y es que de cada 100 clases de la universidad, 86 se están efectuando y el otro 14 pues no se está llevando a cabo por alguna u otra razón, ¿no? Algunas imputables al profesor o profesora o otros por distintas razones. Eso es en materia académica. En materia de uso y consumo e implementación de las tecnologías, nos hemos dado cuenta que en este caso la pandemia ha venido a poner en evidencia las grandes desigualdades que hay entre la comunidad universitaria, porque la universidad pues, le abre los brazos a estudiantes de distintos niveles sociales, y es que el 21% de los estudiantes no tiene internet en casa, y bueno, incluso la rectoría tiene unos datos incluso mayores del 23% en un censo que ellos han aplicado a los alumnos que van ingresando a la universidad. 1 de cada 3 estudiantes del CEMS no tiene computadora en casa. 1 de cada 5 de centros universitarios no tiene computadora en casa. Y esto es muy complicado porque esto no implica necesariamente que no estén tomando sus clases. No, es que más de la mitad de los estudiantes toma clase, bueno, pues sí, a lo mejor en compu, pero sí en su celular, sí en su tablet. O sea, un gran porcentaje de estudiantes está tomando clases en su celular y su celular no es un buen lugar para poder hacer sus tareas. Ese es un tema revelador. Entonces, esta serie de desigualdades estructurales ha provocado, y a veces en ocasiones que no pueden comunicarse con el profesor o profesora, provoca ansiedad en los estudiantes. Un poco más del 80% de los estudiantes presenta o dice que esta situación le ha provocado ansiedad, este cambio abrupto. Y bueno, esto se ve reflejado en la cuarta categoría de este sondeo que practicamos, y es que en materia de salud mental aplicamos un instrumento de la doctora Norma Rubalcaba del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS, y pues también es revelado porque las emociones negativas están presentes con mayor intensidad que las positivas en los universitarios, pero particularmente en los estudiantes de centros universitarios está un poco más intenso este fenómeno de las emociones negativas.
Precisamente esto es una hipótesis, tal vez es porque son los que sufrieron un impacto económico, tienen más responsabilidades en este sentido, y nos sorprendió bastante dos últimas preguntas que dejamos de manera abierta. ¿Qué necesitas ahora mismo y qué es lo que más te preocupa? Respuestas como, he pensado en suicidarme, en mi casa no la paso bien, que mi mamá y papá se quedaron sin trabajo y qué vamos a comer, la salud de mi familia. Y según la opinión e interpretación de la doctora Norma y su equipo, un poco más del 6% de las respuestas que tuvimos en estas preguntas abiertas son prácticamente llamadas de atención, las llamadas de auxilio. Entonces es importante, ha revelado una información relevante, y eso fue en los primeros días de la pandemia, ¿no? Por eso la organización decidimos a partir de este lunes hacer un segundo levantamiento que hacemos con otras universidades públicas del país para ver si esta situación está empeorando o está mejorando. Javier, platícanos un poco cómo están sobrellevando los estudiantes el aislamiento, qué tipo de ansiedades están generando, porque lo que dices ahí es el 6% de los encuestados está mandando señales de alerta. Sí, son como lo definió la doctora Norma, llamadas de auxilio. Pues mira, es que yo me pongo en sus zapatos y hace falta ser empático en este sentido y entenderse de igual a igual. Es que chavos, o habemos estudiantes que tienes compu en casa, pero menos del 30% la tienen para usos personal de los que tienen compu. Entonces imagínate en una casa que también nos daban respuesta, que son 2 o 3 estudiantes y la mamá está haciendo home office, pero tú tienes que entrar a determinada hora a la clase con tu profesor. Provoca ansiedad, ¿no? O que el internet que tienes no es el adecuado. Entonces, eso es por mencionarte un caso de ese tipo de situaciones estructurales y de infraestructura que generan ansiedad. Otro caso son los estudiantes de las zonas regionales, los más marginados, que no tienen el mismo acceso a internet que los del área metropolitana. Y también hay estudiantes que lo tienen todo y también no la pasan bien porque en ocasiones se sienten solos. Entonces, esto es por mencionarte algunos casos. Yo creo que no estaba preparada la universidad pública, pero pues también los jóvenes no estábamos preparados para esta situación. Perfecto. Javier, ¿qué va a pasar con este segundo sondeo? ¿Cuándo piensan terminar? ¿De qué tamaño va a ser el levantamiento? Y sobre todo, si mejora o empeora, ¿qué lo van a hacer con estos datos? Mira, de entrada, en la rueda de prensa hicimos algunos planteamientos de lo que le pedíamos a la autoridad, en este caso a la institución, a la universidad, y también al gobierno del estado. De entrada le pedíamos a la universidad apoyo para brindar internet y las herramientas para que los estudiantes pudieran hacer su tarea, brindarles apoyo técnico. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen compu y pues les hace falta el antivirus, el Office, que lo tienen pirata, y pues la universidad podemos apoyarles en ese sentido, deberíamos de apoyarlos en ese sentido. Pero esta segunda encuesta inició el lunes, la vamos a tener lista, la cerramos el próximo lunes o más tardar el miércoles, y esperemos, ojalá nos ajuste el equipo para tenerla procesada para el 5 de mayo, poderle estar presentando tentativamente. Ese es el plan original. Si se comprobara, y es interesante comparar los datos emocionales principalmente de los universitarios de Guadalajara con los de otros estados. Porque si este fenómeno también es a nivel nacional, como lo dijimos en la rueda de prensa, pues el gobierno tiene que este tema no solo hablar de él, sino actuar en torno, y no solo verlo de una manera reactiva y disponer psicólogos para atender la salud mental, no, es un tema más integral. Y eso será uno de los temas que vamos a abordar con mucha responsabilidad y con mucha fuerza desde la organización estudiantil. Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Omar, hasta luego. Bueno, son las 2 de la tarde con 28 minutos, vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en la segunda emisión de Señal Informativa.